Bien, vamos a hablar ahora de la perspectiva cónica aérea. ¿Qué es la perspectiva cónica aérea? Pues es aquella perspectiva cónica en la cual el plano del cuadro sería paralelo al plano geometral. A ver, la vamos a explicar separadamente, pero conviene que tengáis muy claro que sigue siendo una perspectiva cónica en el sentido de que tenemos plano del cuadro, figura a representar, en este caso este paralelepípedo, este edificio, podemos llamarle así, un punto de vista, y la idea de fondo sigue siendo la misma, la proyección central, es decir, consideramos rayos que pasan por el punto de vista, por un vértice, por un punto que nos interese, y buscamos la intersección sobre el plano del cuadro. Lo que pasa que ahora en la cónica aérea la operativa va a ser un poco diferente, más que nada por cómo se nos plantean los datos de la escena, los datos del ejercicio. Las perspectivas cónicas aéreas en general vendrán a ser o pueden ser llamadas como, entre comillas, la vista del helicóptero. Es decir, imaginaros que esto es un edificio y claro, el punto de vista está por encima del edificio. Por lo tanto, la perspectiva cónica que se va a generar va a ser similar a la vista que tendríamos como si nos paseáramos por encima del edificio como un helicóptero, con un helicóptero. Bien, la manera de trabajar en este caso va a ser mediante una planta de la situación, la vemos aquí, es decir, una proyección horizontal, en este caso del paralelepípedo o del edificio, proyección horizontal del punto de vista y algún alzado. En este caso, el alzado según esta dirección que estoy indicando con el puntero. Es decir, esto sería el alzado del edificio. Aquí tendríamos el punto de vista situado en alzado. Podemos ver el plano del cuadro y el supuesto plano geometral, línea de tierra, estaría aquí. Evidentemente, si consideramos el plano geometral como plano sobre el cual hemos hecho esta proyección horizontal, en alzado el plano del cuadro, que es paralelo al plano geometral, es el elemento definitorio de la cónica aérea, y el plano geometral los vemos de perfil, por lo tanto en el alzado quedan como sencillamente una línea. Bien. Entonces, fijaros también que al realizar la perspectiva cónica aérea, por ejemplo, del punto A, lo que sería propiamente dicho la proyección A', queda situado sobre este plano del cuadro. Pero si hacemos la proyección horizontal, la planta de este punto A', debido a que el plano de tierra, el plano geometral, es paralelo al plano del cuadro, nos va a quedar exactamente lo mismo que la perspectiva cónica que se nos generaría en el plano del cuadro. Por lo tanto, la metodología que vamos a seguir es describir este rayo proyectante en planta y alzado y encontrar la proyección horizontal de este punto A'. ¿Vale? Vamos a ver cómo operaríamos a la derecha. En alzado, este rayo R lo marcamos pues pasando por el punto de vista V2 en alzado y por, en este caso, A2, porque queremos hacer la perspectiva cónica aérea del vértice A. Cuando intersecamos a la línea que representa el plano del cuadro, tenemos A' sub 2, que sería el alzado de este punto A'. Bien, como ya sabemos de diédrico,
alzado y planta están perfectamente alineados en vertical. Por lo tanto, la proyección horizontal del punto A', es decir, A' sub 1, está exactamente a la vertical de A' sub 2. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es describir el rayo en planta, es decir, este rayo R lo describimos en planta, ¿cómo? Pues uniendo en este caso V sub 1 por A sub 1, porque si el rayo pasa por A y V, la proyección horizontal, la planta del rayo, pasará por A sub 1 y V sub 1. Y en el momento que intersecamos con la vertical que baja de A' sub 2, tenemos A' sub 1, que es la proyección horizontal de este punto A' de aquí. Pero aquí viene lo que os estaba comentando. Lo que vamos a encontrar realmente ya no es la perspectiva que se nos generará aquí en el plano del cuadro, sino su proyección horizontal, que es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo quedaría este ejercicio completado. Vemos el alzado, vemos la planta, esta sería la planta del edificio, aquí tendríamos V sub 1, el alzado según esta dirección, pues vemos aquí el alzado del edificio, el plano geometral o el plano de tierra, el plano del cuadro y los rayos descritos en alzado, todos los que nos interesan, todos los que pasan por los vértices del paralelepípedo, pues los hemos dibujado de color lila. Fijaros que tanto para el caso que los vértices queden por encima del plano del cuadro, como para el caso en que los vértices queden por debajo del plano del cuadro, lo que hacemos es buscar la intersección del rayo con el plano del cuadro y bajar en vertical. Buscamos la intersección del rayo con el plano del cuadro y bajamos en vertical. Entonces también describimos en planta estos rayos, uniendo V sub 1 con C sub 1, B sub 1, A sub 1 y D sub 1, y por ejemplo para encontrar A' sub 1, pues sobre la vertical donde sabemos que está A', lo intersecamos con el rayo que pasa por A sub 1 y V sub 1. Para encontrar C' sub 1, pues sobre la vertical que pasa por V2, C2, interseca el plano del cuadro, la intersecamos con el rayo que pasa por V sub 1 y C sub 1, y aquí tendremos C' sub 1. Hacemos lo mismo para todos los vértices de la figura y al final de todo, como siempre, pues destacamos las aristas vistas, en este caso marcadas de color rojo, y las aristas ocultas marcadas de color naranja en trazo intermitente. Notar que igual que pasa para la perspectiva cónica, entre comillas, normal, la que habíamos venido trabajando hasta ahora, las figuras que están contenidas en un plano paralelo al plano del cuadro no sufren deformación, es decir, tanto lo que sería el tejado, la tapa superior, como la base, la tapa inferior, tienen forma rectangular, y en la perspectiva cónica vemos que han mantenido esta forma rectangular. Bien, vamos a ver ahora cómo aplicaremos las escalas a la perspectiva cónica aérea. Primero de todo, recordar que cuando en perspectiva cónica nos están pidiendo que apliquemos una escala determinada, esta escala hace referencia a la perspectiva cónica que se genera al plano que nos dan. Recordar también que existen dos métodos para aplicar las escalas. El primer método consiste en aplicar la escala a todos los elementos, por lo tanto también se le aplica la perspectiva, y esta perspectiva saldrá más grande o más pequeña según el valor de la escala que estemos aplicando. Y el segundo método consiste en desplazar el plano del cuadro de forma paralela, de tal manera que en general, si lo alejamos del punto de vista, estaremos aumentando el tamaño de la perspectiva, y si lo acercamos al punto de vista, lo estaremos reduciendo.
recordar también que lo que es habitual es hacer una combinación de ambos métodos de aplicación de las escalas. Pues bien, en cónica aérea lo vamos a aplicar exactamente igual que habíamos hecho hasta ahora. Vamos a tomar este ejemplo para verlo más claro. Imaginemos pues que tenemos aquí una situación en la cual esta de aquí es la línea de tierra, tenemos un edificio de 100 metros o un paralelepípedo, lo que queréis imaginar, 100 metros de alto y 50 de ancho. El punto de vista se encuentra a 200 metros de altura y nos piden hacer dibujar la perspectiva cónica aérea que se genera sobre un plano del cuadro que está situado a una distancia de 0 del punto de vista igual a 5 centímetros, es decir, esta distancia son 5 centímetros. Y la escala que nos piden es la escala 1:1, es decir, nos piden realizar el dibujo a escala natural. Claro, ¿qué problema tenemos? Obviamente, estas dimensiones de 100 metros, 50 metros, son impracticables en un papel, en las herramientas de dibujo habituales que tenemos. Deberemos aplicar primero una escala de reducción con el primero de los métodos para conseguir dibujar todos los elementos en nuestro papel. Posteriormente, corregiremos esta escala de reducción aplicando una escala de aumento, es decir, desplazaremos el plano del cuadro para que la escala final sea la escala 1:1. Bien, recordar que al plantear el ejercicio, lo primero que deberemos dibujar es el alzado y dibujar, en este caso, vamos a escoger una escala 1 del primer método de 1:1000, que la corregiremos con una escala 2 del segundo método de 1001. Entonces, claro, si aplicamos una reducción de 1:1000 y un aumento de 1001, nos va a quedar la escala 1:1. La escala 1 de 1:1000 la escogemos así para poder dibujar los elementos dentro de nuestro papel. Y vamos a dibujar el alzado. Entonces situamos la línea de tierra, el plano geometral, y a una distancia de 20 centímetros dibujamos lo que sería V2. Importante, lo que os estaba comentando, primero dibujamos el alzado y primero dibujamos lo que sería el plano geometral y el punto de vista, ¿vale? Porque estos elementos solo están afectados por la escala 1. Estos 20 centímetros salen de aplicar a estos 200 metros la escala 1 de 1:1000. Bien, al alzado del edificio también le aplicamos esta escala 1 y vemos que ahora las dimensiones son razonables y las podemos dibujar dentro de nuestro papel. Bien, ahora vamos a situar el plano del cuadro. Entonces, el plano del cuadro inicialmente estaba a una distancia de 0, que eran 5 centímetros, pero debemos aplicar la escala 1 a estos 5 centímetros, con lo cual nos queda una separación sumamente pequeña. Idealmente lo que haríamos es, con el punto de vista fijo, situar a esta distancia el plano del cuadro, llamémosle 1 aquí. A la práctica no lo vamos a dibujar. ¿Por qué? Porque ni lo necesitamos ni podremos trabajar con él. No lo necesitamos, ¿por qué? Porque si realizáramos la perspectiva cónica aérea con este plano del cuadro tan cercano al punto de vista, nos saldría una perspectiva a una escala 1:1000 y no es lo que queremos. Por lo tanto, debemos ahora alejar el plano del cuadro de tal manera que la perspectiva final nos quede a escala 1:1. Recordar, lo haremos aplicando esta fórmula de la misma manera que habíamos hecho para la cónica, entre comillas, normal. La distancia 2
es la escala 2, es decir, la escala de corrección, la escala del segundo método, la escala que utilizamos para desplazar paralelamente el plano del cuadro, que en este caso es 1001 por D1, y D1 era 1 entre 1000 por 5 centímetros, por lo tanto D2 es 5 centímetros. Recordar siempre que D2 nos queda, lo podemos expresar como el producto de las dos escalas por la distancia inicial del punto de vista al plano del cuadro. Y el producto de las dos escalas, pues obviamente siempre tiene que ser la escala E del ejercicio, que en este caso era 1, 1. Pues bien, vamos a dibujar ahora lo que entenderíamos como plano del cuadro 2, el segundo. Con el punto de vista fijo en alzado marcamos estos 5 centímetros. Y a estos 5 centímetros dibujamos el plano del cuadro 2. Bien, con este planteo, es decir, con el alzado del edificio o del paralelepípedo aplicándole la escala 1, el punto de vista a una cota afectada por la escala 1 y el plano del cuadro afectado por ambas escalas, es decir, la escala 1 lo ha acercado muchísimo al punto de vista, la escala 2 lo ha alejado. Si realizamos ahora la perspectiva cónica aérea sobre este plano del cuadro, nos va a salir una perspectiva cónica aérea a escala 1, 1.